Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que ya la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para hacerla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque esta sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo lo escribo. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra actividad programada para el día de hoy. He querido empezar, ¿no?, declamando este hermoso poema de un gran literato, premio Nobel americano, el poema 20 de Pablo Neruda. Porque hoy vamos a hablar sobre la poesía hispanoamericana del siglo XX. A principios del siglo XX, cuando en Europa declinan el simbolismo y el parnasianismo, en América comienza a extinguirse el modernismo, es decir, llega su fin del modernismo. Nacen nuevas corrientes artísticas como producto de la permanente búsqueda de nuevas corrientes de expresión del arte a través de las clases, ¿no?, a través de las cuales el poder expresar los cambios sociales, políticos y económicos que experimentaba el mundo hacia los comienzos del revolucionario siglo XX. Por un lado, la poesía contemporánea constituye una verdadera revolución en la producción de este género literario, motivada por el anhelo de cambiar las antiguas estructuras, de hacer un arte nuevo, libre de las ataduras de la poesía tradicional, y para hacer de la poesía un medio de protesta ante las injusticias sociales. Jóvenes, la poesía hispanoamericana del siglo XX va a dejar de lado todas las ataduras, los modelos, las reglas,
implantadas por la poesía tradicional. Llámase la métrica, ¿no? La rima, ¿no? Ley de acentos finales. Eso queda atrás. Ellos crean un nuevo estilo, ¿no? Ellos se sienten libres para crear sus poesías, ¿no? Una poesía revolucionario que va a protestar ante las injusticias, el abuso, ¿no? Hacia los desposeídos. Características. Adopción definitiva del verso libre. El poeta disfrutará delante de la más absoluta libertad para elaborar su obra. Dejan de lado las reglas tradicionales de métrica, ritmo y la rima. Sustitución del ritmo exterior por el denominado ritmo interior. Ya no se busca la música de las palabras y los acentos, sino la profundidad de las ideas, el mensaje conceptuoso al que se le denomina ritmo interior. ¿Qué quiere decir esto? El lado, ¿no?, externo, el lado formal lo dejan de lado. Ellos más se adentran en el ritmo interior, el mensaje sobre el contenido del poema. Resurgimiento de la metáfora e imagen literaria. La metáfora y la imagen, que no son creaciones de la poesía contemporáneas, logran en la gran poesía una gran importancia como elementos fundamentales de la materia poética, a tal punto de las metáforas e imágenes son el auténtico lenguaje poético, ¿no?, del poeta contemporáneo. Utilización de figuras literarias, ¿no?, metáforas, creaciones de poesía, ¿no? Entonces, estos poetas pues tienen una visión moderna, una visión muy diferente que las poesías tradicionales. Son tres los íconos de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Rubén Darío, ¿no?, con su obra Azul, su obra cumbre, sostiene un planteamiento claro del artista frente a las estructuras sociales, todos los elementos transformadores de la sociedad de la época, como por ejemplo el cosmopolitismo estético y decorativo de las mansiones aristocráticas de este periodo. Darío con esta obra se realizó artísticamente, incluyendo la realidad que conoció en Chile y que en ese momento pasó determinadamente, ¿no?, en su circunstancia vital azul. El otro de los íconos también tenemos nuestro compatriota César Vallejo. Sobresale por, ¿no?, mostrar una gran sensibilidad hacia los que sufren, es decir, tiene una gran sensibilidad para el dolor propio, ajeno. Su trayectoria empieza con Los Heraldos Negros. Los temas son la realidad americana, la preocupación por el ser humano, la existencia, etc. Trilce. Pablo Neruda comenzó su obra poética con Crepusculario, cercano al modernismo. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es un libro de juventud. El tema es el amor. El estilo muestra gran sencillez, pero ofrece imágenes sorprendentes y llenas de belleza. ¿No?, poemas de amor y una canción desesperada. También tenemos otros representantes, ¿no?, de la poesía hispanoamericana. Por ejemplo, tenemos a Vicente Vidromo, y el chileno, con su obra Altazor, Ecos del Alma. Luego tenemos el mexicano Octavio Paz, Libertad bajo la palabra. Jorge Luis Borges, el gran Jorge. Argentina, El Hacedor. Ernesto Cardenal, nicaragüense, Canto Nacional, homenaje a los indios. Nicanor Parra, chileno, La Cueca Larga. Y Gabriela Mistral, otra de los premios Nobel, ¿no?, Tala. Estos son los representantes de la poesía, ¿no?, hispanoamericana del siglo XX. Ahora vamos a escuchar un poco verdaderamente quién fue Pablo Neruda. Pablo Neruda
Neruda fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura 1971, y considerado uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. Nació el 12 de julio de 1904 en la provincia de Linares, Chile. Hijo de un obrero ferroviario y una maestra de escuela, Neftalí Ricardo Eliezer Reyes Basoalto, más conocido como Pablo Neruda, perdió a su madre al mes de haber nacido. En 1906, la familia se traslada a Temuco, Cautín, donde ingresa al Liceo de Hombres de Temuco. En ese periodo Neruda comenzó a escribir poesía, obteniendo el tercer premio en los Juegos Florales de Maule con su poema Sueño de una noche chilena 1919. En 1920 egresa del liceo y comienza a contribuir con la revista literaria Selva Austral, donde estrena su seudónimo. En 1923 publica su primer libro, Crepusculario, cuyos gastos de publicación sufragó él mismo con la colaboración de amigos. En 1924 Pablo Neruda publica 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que lo situó como uno de los poetas más destacados de Latinoamérica. Comienza su larga carrera en la diplomacia en 1927, siendo cónsul en Birmania, Sri Lanka, Java, Singapur, Argentina y España. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, 1936-1939, hecho que sumado al asesinato de Federico García Lorca, conmueven profundamente a Neruda, quien se compromete con el movimiento republicano, primero en España y luego en Francia. En 1938 regresa a Chile, manteniendo en sus escritos una tendencia política y social bien definida. En 1945 Pablo Neruda recibe el Premio Nacional de Literatura y es elegido senador de la República, uniéndose al Partido Comunista de Chile. En 1946 asume como presidente de Chile Gabriel González Videla, quien comienza una persecución contra sus antiguos aliados comunistas, forzando a Neruda al exiliarse en Argentina. En 1952 regresa a Chile, donde es recibido con un gran acto público y un año más tarde recibe el Premio Stalin de la Paz. En 1965 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En 1971 Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. En 1973 renuncia a su cargo de embajador de Chile en Francia por complicaciones en su estado de salud, y tiempo después fallece en Santiago de Chile debido a un cáncer de próstata, 23 de septiembre de 1973. Para recordar a uno de los más grandes escritores y poetas que ha dado nuestro continente, te traemos algunas de sus mejores frases. En un beso, sabrás todo lo que he callado. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. El más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro. Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Sufre más el que espera siempre que aquel que nunca esperó a nadie. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. El amor no se mira, se siente, y aún más cuando ella está junto a ti. Para que nada nos separe, que no nos una nada. ¿Cuál será la diferencia entre tener paciencia para nada y perder el tiempo? Bueno, hemos escuchado la vida de este famoso escritor, Pablo Neruda. Como les había indicado al inicio, vamos a hablar un poquito de su poema en su primera etapa, porque Pablo Neruda también pasa por varias etapas, ¿sí? Tiene hasta 4 etapas, y cada ser humano, pues sabemos eso también, conforme que vamos creciendo, madurando, cambiamos, vamos madurando ideológicamente también, ¿no? En los primeros poemas, pues sus temas eran del amor, ¿no? Su juventud. Entonces el poema 20, uno de los poemas más hermosos que él ha escrito en cuanto se refiere sobre el amor, un poema, ¿no? Claro que él ha escrito muchos poemas también a la realidad, al par con César Vallejo. Este poema, el yo lírico, quiere expresar la
ambigüedad del sentir amoroso, ¿no? Poema 20. Lo inasible, que no se puede tocar con la mano, y lo inseguro que es este, ¿no? El sentimiento, especialmente la melancolía por la pérdida y la angustia por el vacío. Es la fuente de la escritura de Pablo Neruda. Puede escribir los versos más tristes esta noche, por ejemplo. La amada no aparece como una persona, sino como una entidad inasible, gracias al desmembramiento, ¿no? Descuartizamiento de su imagen, su cuerpo, sus ojos, sus oídos, ¿no? Se insiste en los ojos, adjetivados como grandes, fijos, infinitos, lo que los identifica con el cielo y los astros, ¿no? Noche inmensa, cielo infinito, astros infinitamente lejanos, ojos como estrellas, infinito número de estrellas, etc. ¿No? Entonces, eso es lo que Pablo Neruda pues expresa, ¿no? Sobre el amor que ya no está con él, ¿no? Tiritan azules los astros a los lejos, por ejemplo, dice, ¿no? El verbo tiritan, tiritan, introduce una metáfora que expresa una compleja connotación. Las estrellas tiritan como si temblaran del frío, ¿no? Como si estuviera azules del tanto frío. El frío es la sensación que corresponde a la soledad. Las estrellas están allá arriba, tan solitarias como el poeta lo estaba abajo. Es una comparación, ¿no es cierto? Es significativo que este verso aparezca ejemplificando la estructura de la tristeza, ¿no? Ese es el contenido del poema, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en todos los versos en que aparece el verbo escribir, está implícita una función, ¿no? De la poesía, ¿no? Pero donde se da más explícitamente es en y el verso cae el alma como el pasto al rocío, la poesía como bálsamo y consuelo para el dolor de la pérdida, para el dolor de la persona que está solo, ¿no? Escribir, por ejemplo, ¿no? Expresión, por ejemplo, es no poética y corresponde a la prosa, ¿no? Su presencia aquí produce una suerte de distanciamiento entre el escrito y la literatura, como si, si el poeta dijera, ¿no? Si la literatura me ofrece estas o aquellas posibilidades de expresión, me ofrece hablar de los objetos, pero yo quiero hablar de los sentimientos, del amor, ¿no? Ese es el poema 20, ¿no? Que habla sobre primero nos muestra el sufrimiento del poeta. Primero nos muestra el sufrimiento del protagonista, la tristeza, la soledad, la melancolía, al haberla perdido a su amada. Eso es lo que nos muestra Pablo Neruda con su poema 20, ¿no? Y a su vez está compuesto en ¿no? Versos alejandrinos. Característicos de este poema es la coincidencia de las, ¿no? De cesura con un corte sintáctico, ¿no? Así como parecido como Vallejo que hace con sus poemas, ¿no? Entonces, podemos decir para ya terminar que el mensaje o la enseñanza que desprende de este poema es el de, ¿no? El destinatario del poema es su amada, la cual ha perdido, donde quiere expresar el sentir amoroso, ¿no? ¿No? La pérdida y la angustia por el vacío que se encuentra, la angustia, la tristeza que se encuentra solo. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes estudiantes. Muchas gracias.